En la tarde de hoy, como habíamos informado, tenemos con nosotras a la reverenda doctora Miriam Shelton. La doctora Shelton nació en Uruguay de padres norteamericanos y vino a los Estados Unidos para estudiar y ha permanecido por 40 años. Ha trabajado como dietista de WIC, capellana, pastora interina y profesora de cuidado pastoral en seminarios teológicos y de psicología en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, donde reside. Ha vivido en varios estados del sur de los Estados Unidos y ahora es residente de la metrópolis de Nueva York. En su tiempo libre gusta de cultivar las plantas y de remar. Y una vez al mes está a cargo del púlpito en la predicación en la iglesia presbiteriana de West End. Bienvenida, doctora Shelton. Nuevamente, muchas gracias. Y ante usted, esta representación de las mujeres hispanas latinas presbiterianas. Bien. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación y veo caras conocidas y nombres conocidos en la lista y me alegro de ver otras personas que no he conocido, así que aún a la distancia, con todo este cuidado que nos estamos tomando, tenemos la oportunidad de conocernos y apoyarnos de forma aún más amplia. El tópico de hoy es el lamento ante la muerte. Se acordarán que en semanas anteriores se ha dicho que el lamento no es para ocasiones en que nosotros pudiéramos intervenir y cambiar las cosas. El lamento no es una excusa para no actuar, ¿no? Pero vamos a decir la verdad, entre esas situaciones que no podemos cambiar, la muerte es una de esas que nos brota a la mente antes que nada. ¿Qué es lo que hay en la vida que no podemos cambiar? La muerte. Así que, y no solo que nos sentimos incapaces a veces de cambiar nuestro destino, que yo sepa no hay nadie todavía que ha logrado superar. Es difícil. Es difícil cuando nos toca a nosotros, que estamos anticipando nuestra muerte, y es difícil cuando estamos pensando en otras personas, a quienes queremos, a veces personas que no son muy cercanas y que amamos mucho, y aún la muerte de vecinos que apenas conocemos, a veces el número de personas, cuando escuchamos cuántas personas han muerto del COVID, por ejemplo, nos afecta nuestra vida. Así que, aunque es uno de 9 capítulos, es uno que creo que nos hace entrar de lleno en el significado del lamento y también en el propósito de la función que pueden cumplir los lamentos. Y creo que esto lo voy a tratar de decir varias veces en esta hora, que la función del lamento es ayudarnos a agarrarnos más fuertemente de nuestra fe, para que aún en los momentos de dolor, aún en los momentos de duelo, aún en los momentos de tenerle miedo a nuestra propia muerte, que no perdamos la fe. Así que esto lo voy a resaltar en distintos momentos porque creo que es importantísimo resaltar eso, que eso nos mantiene en la fe, aunque para mucha gente la muerte los ahuyenta de la fe. Yo no sé de ustedes, solo en este país dicen que 400.000 personas murieron más este año que el año pasado de lo normal. Suponemos que esa diferencia es por el COVID o problemas parecidos. Yo conozco a gente que no conoce ninguna persona que ha fallecido. En mi familia han sido 3 personas y después pastoras, amigas, vecinos, conocidos, uno de la migración uruguaya.
Así que estoy imaginándome que algunos de ustedes sienten el dolor de personas que ustedes conocen. Así que quiero decir varias cosas. Uno, que en el chat invitamos, si usted quiere compartir los nombres de las personas o algo sobre lo que usted está pasando este año, el chat sería buen principio para eso. También quiero decir que si usted en algún momento siente que no tolera adentrarse al tema, siéntase con libertad de apagar el sonido, ir a llorar. Es mi intención tratar este asunto de la muerte de manera que no nos dé miedo. Pero cada quien viene con su propia historia y sus propios sentimientos, así que haga lo que tiene que hacer para sentirse cómoda. También obvio es mi intención que el espíritu pueda obrar dentro de este programa para traer consuelo. También la oportunidad de lamentar es para mantener la fe, pero también a la vez trae consuelo de sí mismo. Quiero avisarles de antemano que dentro del programa creo que va a ser más o menos a como las 5 menos 25. Voy a tomar 5 minutos para un pequeño memorial, en particular por todas las personas que han fallecido este año. Así que quiero que sepan que eso está por venir. Bueno, sin más, vamos a entrar al tema porque hay mucho para decir. Voy a ir primero al PowerPoint, si me permiten aquí. A ver qué tengo que hacer. Vamos al otro. Y vamos a leer, la oración en conjunto. Oremos. Dios de la vida, como Padre, tú conoces el dolor de la muerte. Conoces el sufrimiento que resulta tras la muerte de un ser querido. Pero también reconocemos que eres tú quien posee el poder de la resurrección. Concédenos, pues, al entrar en este estudio bíblico, que podamos acordarnos que contigo está la vida. No importa lo que este mundo quiere hacernos creer. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entrar de lleno al tema. Aquí unas imágenes de cementerios. Y quiero recordarles que quiero invitarles a pensar lo que viene a la mente para usted cuando estamos hablando de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Qué pasa cuando uno muere? ¿Por qué la gente se muere? Porque todas esas cosas, esas ideas, algunas las aprendemos en la iglesia, se nos enseña en nuestro desarrollo espiritual, algunas de las ideas se nos viene de nuestra cultura, algunas son ideas que nos brotan a cada quien personalmente debido a nuestras experiencias, a veces sorprendentes. Para mencionar un par de cosas, en Egipto, en los tiempos prehistóricos, de antigüedad, vamos a decir, se creía que la muerte era un viaje, entonces la gente se enterraba con un barco y remos para poder llegar al otro mundo, y con comida para no morirse de hambre en el camino. En otras culturas, la gente cuando muere no se va a ningún lado, sino que permanecen alrededor de nosotros, solo que invisibles, así que hay que ponerles su comida para que así no pasen hambre mientras alrededor nuestro. Así que hay muchas ideas de lo que tenemos en cuanto a la muerte, y quisiera, si tomamos solo un par de minutos, si alguien quiere comentar lo que le viene a la mente con estas imágenes
de estos cementerios. Uno tiene miedo de entrar a un cementerio, siente ansiedad, siente paz. ¿Qué les parece? Soy Mireya Osuna, de la Iglesia Presbiteriana Primera de Ocean, en New York, y también de la Iglesia Presbiteriana en Florida, en Oviedo, El Redentor. Ajá. Bienvenida. Yo creo que gracias. Yo creo que estas imágenes que estamos mirando es la realidad de la vida. Ahí termina la vida, pero es algo tan certero que no hay forma de evadirla. Todavía el hombre no ha creado cómo no morir. Pero sí tenemos una vida eterna prometida por Jesucristo. Esa fue su promesa antes de partir. Yo creo que la muerte es algo natural. Para mí, yo digo que estoy preparada para cuando el Señor diga, venga, Mireya. No estoy preparada espiritualmente, sino que no le tengo miedo a morir. No siento miedo a morir. Gracias. Estoy pensando que para muchas personas llegará ese momento en que uno se da cuenta de que no tiene miedo a morir. Es como un paso grande en el desarrollo y la madurez como persona, así como espiritualmente. Voy a dar lugar a otra persona. Mucho ha expresado esta hermana, gracias. Estoy segura que otros sienten de manera parecida. Sí, yo, Margarita Reyes de California, usted hizo la pregunta cuando vemos estas imágenes, especialmente los panteones. A mí, como mexicana, me daba miedo, y todavía me dan miedo los panteones allá, están no se antoja para nada llegar allá a esos panteones. Y ya cuando vi los panteones de acá, pues ya como que ya se me quitó un poquito el miedo, ¿no? Pero sí, realmente es una realidad a la que todos y todas vamos a llegar, y yo creo, para mí, que no es para mí en sí la muerte, porque sí, tenemos la esperanza, sino a cómo vamos a morir. O sea, eso es lo Sí, que yo sí, me sí, sí. pregunto. No tanto a la muerte en sí, porque bueno, ya se murió, sino el cómo voy a morir. Y yo creo que ese es mi... Sí, vamos a hablar de eso en uno de los ejemplos. Gracias por mencionar eso, que creo también que no es usted sola la que siente esto. Estoy segura que podríamos pasar toda la hora hablando de esto, pero vamos a seguir adelante para aprender algo sobre la Biblia y sobre el lamento. Así que hay muchas cosas que vamos a tratar hoy. Pero quiero que tengamos en mente, trabajando la mente desde ya, pensar en, ¿se acuerdan que el lamento tiene una parte en que uno ruega a Dios? Entonces, quiero que estemos pensando qué es lo que le rogamos a Dios. Y puede ser, como usted acaba de decir, que le rogamos a Dios tener una muerte fácil, ¿no? Por favor, Señor, llévame mientras estoy durmiendo. No me dejes tener cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a abrir nuestro corazón a ver qué es el ruego que cada una tenemos en cuanto a nuestra vida, en cuanto a la vida de nuestros parientes. Y la segunda cosa que quiero que vayan trabajando en la mente es cómo ayudamos a otras personas, porque estamos siempre conscientes de nuestra propia muerte y de la muerte de las personas a quienes amamos, que nos preocupan de día en día, pero también hay vecinos, hay miembros de la iglesia, hay extraños que ni conocemos, pero que nos estamos encontrando todos los días. ¿Y cómo ayudamos a otras personas a pasar la muerte, y cómo usar, si es posible, usar el lamento, no solo para nosotros, sino para ayudar a otros? Quiero repasar bien rápido lo que es el lamento, y
espero que ya para que estamos en la lección 4 ya se acuerden que hay como 2 partes al lamento. Una de esas partes son las expresiones de fe y confianza en Dios, el recordar lo que Dios ha hecho antes, tener esperanza de lo que Dios va a hacer en el futuro, recordar la relación que uno viene teniendo con Dios. Y después está el lado opuesto, que es la parte difícil, hablar la cosa difícil, que es dar la queja a Dios o reclamar a Dios por lo que está pasando y también pedirle a Dios. Ahora, yo quiero decir una cosa que voy a decir muchas veces hoy, es que estas 2 partes se complementan. Entonces, yo voy a usar la expresión que espero que tenga sentido para ustedes, que las partes que son de expresión de fe sirven como un marco para encauzar y limitar que se desborde la parte de la queja o de la petición. Entonces, muchas veces vamos de uno a otro estudiando estos pasajes bíblicos, vamos a ver que pasamos de uno a otro y volvemos atrás en un tipo de zigzag. La otra cosa que quiero decir es que para que un lamento tenga fuerza o valga la pena, creo que tenemos que darle un lugar amplio a las partes que yo marqué en rojo, y espero que nadie aquí tenga esa ceguera de colores que no ve la diferencia aquí. Pero tenemos que orar con fuerza, orar abiertamente. Si tenemos una queja, decirlo abiertamente, no estar cuidándonos la lengua, de tener cuidado que Dios nos va a castigar si decimos mucha cosa mala. Así que ese es el cómo quiero plantear. Así que nos dirigimos a Dios con toda la historia que tenemos a Dios, presentamos la queja, el reclamo, qué es lo que está pasando, por qué estamos hablando ahora, volvemos a una expresión de creencia, de fe, y le pedimos a Dios qué es lo que queremos que Dios haga para cambiar las cosas, y por lo general terminamos con una expresión de esperanza, de confianza, de seguridad en la gracia de Dios. Ahora, antes de ir al examen, al ejemplo de la Biblia, voy demasiado lento aquí. Quiero dar un ejemplo contemporáneo y voy a ir bien rápido porque estoy atrasada en el tiempo que quería dar. Esto es una entrevista que yo vi del hijo de Armando Manzanero, un músico mexicano que espero que hayan aprovechado de escuchar su música en vida. El hijo está hablando de la muerte del papá. Y él empieza, no es un lamento a Dios, sino es una entrevista hablando del papá, pero empieza con un marco, y el marco es que él amaba a su padre y que el padre era el mejor padre del mundo. Habiendo dicho esto, con esa seguridad que estamos todos claros que él amaba a su padre, él viene con la queja. La queja es: mi padre padecía lamentablemente por esa inquietud de todos, estar cansados de estar en casa. En su cumpleaños se fue a echar desmadre a un viaje familiar y yo veo la foto con 30 personas sin cubrebocas. Qué cosa irresponsable. Y se enfermó. A todos mis hermanos, todos los de ahí, le dio COVID, y a mi jefe lamentablemente con diabetes a sus 85 y con el riñón jodido. Vaya la tristeza, ni lo puede decir. Sigue la petición. Le pedí a Dios que no se lo llevara en la plancha, que lo dejara llegar a su casa e irse en paz. Pero es la voluntad de Dios. Y después se ve la expresión de esperanza. Mi padre nos enseñó que no morimos, que el cuerpo duerme, nuestra alma trasciende, nuestros seres amados viven dentro de nosotros, en nuestros corazones por la eternidad. Tal vez no es la declaración de fe del libro de orden ni de los catecismos, pero está anclado en algo. Y que la queja de cómo se murió y cómo se descuidó, siente la libertad de decir eso porque ha establecido,
por un lado, el amor por el Padre y por el otro lado, una filosofía de qué es la muerte. Y dentro de eso, él puede rogarle a Dios y puede quejarse del papá y los parientes, etcétera, para pedirle algo especial. Yo no soy mexicana, pero tengo entendido que eso de llevarlo en la plancha quiere decir que no quería que muriera enfermo en el hospital, sino que pudiera regresar a su casa y morir tranquilo de su vejez. Pero estoy usando esto como un ejemplo de cómo podemos usar el lamento, no solo en una oración formal, pero en el hablar diario de cómo tratamos de la muerte o cómo tratamos de cualquier otro tema difícil, podemos usar esta misma estructura para decir las cosas que son difíciles que hay que decir, que nos sale de adentro compartir, y de pedirle a Dios abiertamente. Voy a seguir un poco apurada para alcanzar a hablar del pasaje bíblico. El pasaje bíblico de hoy es uno muy conocido, que es de la muerte de Lázaro, y como las hermanas y otra gente rodeando a la familia en el tiempo de velo, de velatorio, hablan con Jesús. Entonces, queremos pensar, teniendo tiempo para leerlo más a fondo, cómo se dirige la persona a Jesús, qué queja le presentan a Jesús, qué le dice a Jesús que indica la fe que tienen, y qué le piden a Jesús. Es decir, esas 4 cosas, esas partes de lamento, cómo se ven cumplidas en esta historia, y la confianza en Dios y la esperanza de fe. Entonces, acá yo estoy presentando solamente 2 partes de esto, la de Marta y la de María, pero como ven en el libro de guía para el estudio, uno puede también analizar la parte de los discípulos, etcétera, etcétera. Entonces, como ya había marcado anteriormente, las partes de verde son las expresiones de fe y las partes en rojo son la queja o la petición. Entonces, leyendo rápidamente, cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que a una hora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano volverá a vivir. Sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten al día último. No, yo soy la resurrección y la vida. Y se acuerdan que Jesús dice, el que murió no muere eternamente, y el que no ha muerto no va a morir. Es decir, que Jesús le contesta con ese pasaje clásico, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Le pregunta, ¿crees esto? ¿No? No es que lo da de gratis, sino dime si lo crees, porque eso tiene un impacto en lo que puedo hacer, parece que dijera, ¿no? Entonces Marta dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que vivir. Entonces vemos aquí que ella le hace una queja, pero tiene varias expresiones de fe. Y Jesús como que la va guiando para llegar al punto de fe que él cree que tiene sentido en entender esto de cómo Dios obra en la muerte. En este caso, Jesús va a resucitar a Lázaro. Entonces después María llegó a donde estaba Jesús, porque Marta le había dicho, y se tiró de rodillas a sus pies. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció. ¿Dónde lo sepultaron? Ven a verlo, Señor. Y ahí Jesús lloró. Ay, miren cuánto lo quería. Pero algunos decían, que dio la vista al ciego no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Así que vemos ¿cuántas veces se da la queja en el pasaje? Vemos que primero Marta
dice, si hubieras estado aquí no se hubiera muerto. Después María dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y después otra gente ahí que vienen a consolarla dicen lo mismo. ¿Cómo es posible que Jesús, pudiendo haber prevenido esto, no lo hizo? Vemos que en todos estos casos que el énfasis está en la queja y la petición está implícita. No le dicen, Señor, por favor, levántalo de la muerte, pero Marta dice, pero yo sé que tú le puedes pedir a Dios, no sé, ustedes tienen una cosa, a ver si que resuelven, ¿no? Y yo puse esto aquí como una petición, aunque tal vez otra persona lo hubiera querido poner de verde como una expresión de fe. Yo en la preparación de esto puse de momento en verde, de momento en rojo, no me decidía en cuál de esos ponerlos. Y no es de sorprenderse que a nosotros mismos nos pasa lo mismo, que le pedimos a Dios con fe, pero también con un sentido de exigirle. Y justo cuando queremos decir, no, yo estoy confiando en tú hazlo, tu voluntad, lo que sea, pero si no estás seguro de cuál es tu voluntad, déjame darte algunas ideas, ¿no? Tenemos aquí a una familia que se reconoce en el Nuevo Testamento como que tenían una intimidad con Jesús, tal vez sin paralelo en la vida de Jesús. Que los amaba como personas, no solo como amigos, no solo como personas a quien vino a salvar, y vemos la confianza que tienen en hacerle el reclamo, porque no estabas aquí. Y claro, si estudian la parte con los discípulos, ven que ahí lo dice de otra forma. Otra cosa que quiero darle énfasis es que las partes de fe y las partes de reclamo y de queja y de petición la comparten las hermanas. Y yo creo que esta es una razón por la cual nos hace falta iglesia. Hay tanta gente que dice, yo creo en Dios donde estoy, no me hace falta ir a la iglesia. Pero la verdad que lamento, como lo dicen en otros capítulos, se le va a dar énfasis, nos hace falta la comunión, que lo que uno se atreve a decir, otro no se atreve, o yo no quiero decirlo, pero otro lo dice a nombre mío. Y entre todos nos animamos a pedirle a Dios lo que nos hace falta y lo que el dolor de nuestro sufrimiento y duelo y luto, lo que está pesando en el corazón y en el alma, podemos abrir eso y compartirlo directamente con Dios. Así que, bueno, este análisis ya, ¿alguien quiere agregarle algo? Yo hablando muy apurada, no sé, no quiero dar lugar si alguien quiere decir algo. ¿Qué le gusta, qué no le gusta de lo que las hermanas hicieron? Bueno, vamos a seguir adelante. Quiero dar un momento antes de hacer el momento memorial. Quiero hablar un poquito de la diferencia entre el duelo, el luto, el proceso de recuperarse, vamos a decir, del dolor de una muerte. Tiene como meta aceptar la realidad, como dijo la hermana más temprano. Hay una cierta dimensión realista que tenemos que enfrentar, no importa cuáles son nuestras creencias o cuál es nuestra situación de fe, hay cierta cosa que involucra el aceptar la realidad de lo... Y a veces cuando yo trabajaba de capellana, me di cuenta de una cosa, cuando las familias están, o el paciente mismo está lidiando con la gravedad de su enfermedad, que al principio, y en la iglesia hacemos lo mismo,
Todos oramos por un milagro. Ay, Señor, pon tus manos sobre ellos, dale sanidad. Tú lo puedes todo, tú eres el Señor de la vida, sana a nuestra hermana, a nuestra mamá, bla, bla, bla. Y después llega un momento paulatino que las oraciones empiezan a cambiar. Y en vez de pedir el ruego a Dios ser, Señor, vamos a decir que la queja es la misma, que ha venido este cáncer, que bla, bla, bla. Pero la petición cambia de pedir que una intervención de Dios para sanar y prevenir la muerte, como lo que dicen María y Marta, a decir, Señor, ayúdame a estar listo, prepárame para lo que viene. Deja que esto yo pueda ayudar a mi hermana en sus últimos días. Prepárame para encontrarme contigo, que en el último momento no me dé miedo. Así que la parte de aceptación tiene su proceso e involucra la fe. Pero la meta es aceptar y poder seguir adelante viviendo con gozo y siguiendo con las metas de la vida. El lamento tiene como meta el mantener la fe. Yo en mis clases de psicología, aunque es en una escuela secular, a veces pregunto en cuanto a algo que cambió en la adolescencia y les doy el ejemplo a veces. Si quieren hablar de la fe, hablen de cómo su fe cambió durante la adolescencia. Y en todos los casos que la gente me habla de la fe, es así la historia, es la misma, como que se copiaran. Dicen, a mí me criaron en la fe, bla, 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 escuela bíblica, reunión de jóvenes, pero cuando murió mi abuela, yo dije, si mi abuela se muere, no hay Dios. Y desde entonces no he creído más. Y esa es la función del lamento, es prevenir que esas cosas pasen. Y si tenemos tiempo, que estamos escasos de tiempo ahora, me gustaría pensar de cómo el marco del lamento y la estructura del lamento nos ayuda, porque nos permite decir, expresar nuestras dudas, pero el marco nos mantiene sin irnos, sin ir flotando en el aire y perdiendo la relación con Dios. Y quiero decir que el marco tiene que estar en equilibrio. Un marco muy finito, en el marco de la izquierda en la foto, me parece que ese marco es tan simple que la foto, aunque bella, no luce, no brilla. Esos colores de otoño no resaltan porque el marco, aunque está grande y gordo, no contribuye. En la foto de la derecha, el marco es tan busy, tan elaborado, que no permite la expresión, ni se nota la expresión de lo que está dentro. Entonces, queremos que nuestras expresiones de fe permitan, encaucen, abran paso para el lamento, la queja, la petición que queremos hacer. No queremos llenar todo con expresiones de fe y después, ay, de paso, Señor, tú sabes que yo sufro, bla, 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 porque entonces ya no estamos cumpliendo con lo que es lamento. Y por último, quiero decir que a veces la expresión de fe no hay que decirla porque está en el contexto. Entonces, aquí tengo unos ejemplos de iglesias que en sus espacios públicos, los dos son, no se ve en el de la derecha, pero las dos iglesias tienen cerco en la vereda y han puesto cosas en el cerco. Entonces, el de la derecha han puesto los nombres de las personas, esto fue en los 90, pusieron los nombres de las personas que iban muriendo de SIDA. Entonces, es como presentar públicamente, nosotros estamos protestando ante Dios que tanta gente muera. En el de la derecha se trata de esa iglesia Emmanuel en Charleston, donde alguien entró y mató a los miembros de la iglesia mientras estaban en servicio de oración, y ahí miembros de otra iglesia le han traído expresiones de duelo, expresiones
gratitud y honra de las personas. Así que no hay que decir creemos en Dios, porque al ser una iglesia, el hecho que haga esto público ya se entiende la fe. Y a veces una iglesia tiene un testimonio muy grande que hacer. Con una mano ora a Dios y con la otra anuncia como testimonio a la comunidad. Quiero ahora, iba a decir que la música ahí son imágenes visuales, la música, muchos coritos podemos adaptarlos, agregarle nuestras propias palabras, etc. La poesía nos ayuda a encontrar las palabras, pueden ir buscando estos sitios. Ahora quiero pasar... bueno, en el libro de estudio nos sugieren poner música de duelo a una música de un corito, ellos sugieren la doxología. Y les voy a decir la verdad, yo lo probé aquí con el lamento de María y Marta. Tú eras nuestro amigo fiel, sentíamos paz junto a ti. Pero al tú no estar, muerte triunfó, oh amigo abandonador. Eso decirle a Jesús que es un amigo abandonador es un poco fuerte, pero dentro del marco de la música que cantamos a Dios, se tolera, ¿no? Y después, tú eres la resurrección, Mesías prometido. La petición, levanta a Lázaro y con fe confiamos en tu santo amor. Así que dio resultado, pero les voy a decir, la verdad no me gustó mucho. Lo hice para darles el ejemplo. Lo que yo prefiero más son las artes visuales. Y aquí tenemos el ejemplo, la amistad con Jesús. Jesús venía a visitar la familia, era un sol, sentían el calor del Espíritu Santo con ellos. En el segundo cuadro, la queja, la pena, están expresando el dolor a Dios. En la tercera, la petición, Señor, la resurrección. Y en el cuarto es una elaboración del sol, pero más detallado. Estos son, no se ve bien, ese bordado que se hace hay que quitarle los hilos. No sé cómo se llama eso. Pero lleva horas y horas y horas elaborar cada parte para tener el diseño. Así que nuestra fe cambia a través del lamento y ver cómo Dios es fiel a través de nuestros sufrimientos. Aún la muerte es una oportunidad para crecer espiritualmente. No siempre siempre es un riesgo, pero también existe en muchos de nosotros, podemos pensar de las experiencias de muerte, el lidiar con nuestra propia limitación física, nos puede llevar a una elaboración de la fe que es mucho más profunda, mucho más elaborada de la que teníamos antes. Y esta es la función de la fe, es decir abiertamente, abrir el corazón y pedirle a Dios lo que de verdad queremos. No todos tenemos la amistad con Jesús que Marta y María tenían, y no todos tenemos la experiencia de resurrección igual que Lázaro. Casos especiales. El lamento es especial, es apropiado para toda la muerte, la nuestra, etcétera, ¿no? Pero en particular ayuda en casos de tragedia. Puede ser tragedias naturales, tragedias humanas, lo que sea. Y quiero dar un ejemplo. Vamos a entrar en unos momentos memoriales orando con la estructura del lamento por las personas y las familias que hemos perdido y que lloramos, y que lo que nos duele por la pandemia que hemos pasado y otras muertes trágicas también. Esto dura 5 minutos y 7 segundos. Y como dije antes, si les duele, no tengan pena de cerrar los ojos, ir al baño, lo que tengan que hacer. Es triste,
pero es triste dentro de la confianza que tenemos en la gracia de Dios y los brazos de Dios que nos sostienen a través de todo. Voy a cambiar el screen share. Dios nuestro, Creador, papá, mamá, Espíritu Santo, tú nos creaste del barro, de lo más humilde y sin valor nos formaste en tus manos. Gracias por la vida. Y cada mañana nos recibes, nos acompañas, nos guías en nuestro caminar. Gracias por la vida. Por tu gracia y misericordia nos transformas de barro en mujeres buenas, santas. Tú nos amas como a las hijas tuyas que somos. Gracias por la vida. Pero tenemos una queja contigo, Señor, que se va aumentando y agrandando cada día. Ay, Señor, nos estamos muriendo 2, 3 y 4 mil cada día. ¿Cómo es posible, Señor, tú que eres el Rey de los cielos, tú que nos prometiste coronas de oro, que una coronita microscópica nos esté destruyendo? ¿Cómo es posible, Señor, que no le cambiaste una patita a esa corona, ni un pincho para protegernos del mal que nos hace? Parece imposible, Dios nuestro, que una criaturita tuya sea un enemigo nuestro tan feroz. Nos está matando a padres, madres, abuelos, compañeros del alma. Han caído gente buena, ayudadora, gente que nos hacía reír, gente fiel, columnas de tu iglesia. Y así se nos ha ido achicando el mundo. Nos has robado, Señor, de los mejores hijos tuyas y hijas tuyas. Y otra cosa, ya que estamos hablando de esto, Señor, con tanta injusticia que ya hay en el mundo, ¿cómo puedes dejar que sean los marginados que mueren más? Los amerindios, el pueblo latino-hispano, los africano-americanos, los ancianos olvidados en hogares de ancianos, los prisioneros, los deshabilitados. ¡Ay, Señor, ten misericordia! ¡Sálvanos! Socorre, oh Señor, a tu pueblo con anticuerpos, con vacunas, con medicamentos. Que tu espíritu sople de nuevo la vida en nuestros pulmones, que corra en nuestras venas, que pulse en nuestros riñones, que calme nuestras mentes y nuestros corazones. Levanta de tu pueblo, Señor, que tanto te ama, tanto depende de ti. Levanta doctores, científicos, epidemiólogos y sana a la naturaleza. En vez de brotar nuestros virus, Señor, danos nuevas medicinas vegetales, naturales. Danos aire limpio para respirar. Danos un mundo sano. Pedirte, Señor, sí, pero tú eres nuestra vida, tú eres nuestro refugio, nuestro consuelo. Creemos en tu bondad, creemos en la resurrección, aun cuando no la entendemos. Nos entregamos en tus manos, sanadora, Señor, nuestros cuerpos enfermos, nuestro dolor, nuestro llanto, nuestro espíritu quebrantado. Porque confiamos que aún con todo esto, que no hay nada, Señor, que nos podrá separar de tu amor tierno y eterno, ni de tu gracia infinita. Amén.
Bueno. Quiero abrir la oportunidad de si alguien quiere comentar sobre esto. El último punto que tenía, que iba a hablar más elaborado, pero no nos queda tiempo, era recordarnos de que creemos en la resurrección. Y no la entendemos. No entendemos lo que Jesús entendió. Que hay una continuidad, una igualdad entre lo que es la vida y la muerte. Es un misterio que vamos profundizando toda la vida, pero como dice el pasaje, la muerte ya no tiene aguijón, y sin embargo estamos llorando, ¿no? Yo he visto ese video como 20 veces y me trae lágrimas todas las veces. Y es parte de cómo Dios nos creó, de amar la vida a la vez que sabemos que tenemos la vida eterna y que nuestra fe nos profundiza en esa vida eterna. Y sin embargo, el poder sufrir, el poder acompañar a hermanos en su sufrimiento, el amar a nuestras familias, nuestros cohumanos, es parte de lo más grande que Dios nos ha dado. Voy a parar ahí porque no quiero tener la última palabra, quiero darles a ustedes oportunidad, cualquiera que quiera comentar, opinar, protestar. Soy Mireya Osuna, otra vez. Bien. En una parte de la oración que estaba haciendo, dice que la criatura tuya nos destruye. Yo no estoy de acuerdo porque dicen que el coronavirus fue creado por el hombre. No fue por Dios, porque Dios creó un mundo bueno. Todo lo que él hizo fue bueno. No creo que él haya creado el coronavirus para destruirnos. Él permitió, porque el hombre lo creó. Eso es mi opinión, mi humilde opinión. Bueno, y la muerte es parte del pecado. O sea, Dios no nos creó para morir, sino la muerte vino por el pecado. Sí. Me corrige que no tengo no quiero corregir. No voy a entrar en el debate de dónde vino el virus. Hay muchas cosas creadas por el hombre que nos matan. Los tóxicos que respiramos, los autos que manejamos y que estallamos es por cierto que una bacteria es un ser vivo. Creemos que todo lo vivo lo hizo Dios, así que si en vez de ser un virus que alguno tenga duda, no creo que la oración sería tan distinta. Pero a veces estas cosas nos consuelan, nos ayudan a sentir, a tener un dolor un poco menos, ¿no? Según cómo vemos las cosas. Elena, ¿usted quería decir algo? Sí, buenas tardes, bendiciones, muy interesante. Quiero también expresar un lamento. Y uno de mis sentimientos es que las personas mueren y no podemos acompañarlos. Las personas que mueren de COVID, usted no puede ir a acompañar a los familiares. Sí. Por ejemplo, aquí ahora mismo nosotros tenemos un toque de queda los sábados y los domingos al mediodía comienza, ya no podemos salir aquí en República Dominicana. Entonces, si fallece una persona en ese lapso de tiempo, no podemos ir a consolarlo.
Entonces mi lamento es esa tristeza de no poder acompañar a las personas que fallecen de COVID. Es muy triste. Es muy triste y es un fallo en la oración de no incluir la soledad, porque creo que la sienten a todas las partes, ¿no? Lo siente la familia, lo siente el enfermo, lo sienten las enfermeras que están tratando de ocupar el puesto de la familia. Sí. Sí. Amén. Amén. ¿Les pareció que la estructura del lamento sirvió, que la parte de fe con la protesta y la petición se equilibraron? ¿O se sintió muy fuerte? Diga. Magdalena quiere decir algo. Sí. Miriam, me pareció excelente el lamento y me impactó mucho la energía con que lo presentaste, con que lo entregaste. Me pareció, ¿no?, la lectura muy, muy impactante, no solamente las palabras. Y me estoy acostumbrada a prestar atención, ¿verdad?, a las metáforas, a las palabras, y me encantó eso de que una coronita, Señor, una coronita. Ni una patica le pudiste cambiar a esas coronitas, Señor. Y me encantó en la estructura también, como esa conversación en el reclamo con Dios de, Señor, y otra cosa, otra cosita más, que la gente pobre, la gente marginada, sea la más golpeada. Me parece fabuloso, fabuloso el lamento, me encantó. Ojalá lo puedas compartir, ¿no? Sea publicándolo en algún sitio para que se use en nuestras congregaciones. Me encantó. Gracias. ¿Alguien lo sintió un poco demasiado fuerte? Yo lo sentí real. Ok. Espero que esto signifique que estas 4 semanas estamos logrando algo, que es sentirnos que tenemos derecho, que podemos atrevernos a decir las cosas así apasionadamente, como dice Magdalena, ¿no? Porque si no, ¿para qué llamarlo lamento, no? Miriam, ¿hablo? Sí. Es Amy. ¿Cómo estás? Bueno, un abrazo. Sí, igual, no te había visto hace rato. Yo creo que como hiciste la oración, con esa pasión y ese dolor a veces que cuando uno está pasando por una situación de lamento y no puede ni llorar y todo a veces tan fuerte. Y me recuerdo que esta semana recibí la llamada de una amiga, la hija de amiga, que reciente se había hecho sus planes de retiro y hablé en la Navidad con ella y sufrió un ataque cardíaco masivo. Y bueno, me recordé todos los planes que tenía Ruth y pensé, caramba, ya empecé a lamentar y a pensar todos los planes, bueno, pero así es cuando uno está lamentando y llorando, pensando, a veces esa voz fuerte que sale y creo que cuando uno expresa ese sentimiento de corazón y Dios te escucha también. Y creo que Magdalena dijo la otra vez en la presentación que dice que teníamos que aprender cómo lamentar. Sí. Porque a veces no sabemos cómo hacerlo. A veces pensamos, espiritualizamos todo. Dios se fue con Dios y ya está bien. Pero no, creo que los que nos quedamos con el dolor y el sufrimiento, sabiendo que sí, que se fue al cielo o como sea la teología, pero
nosotros pensamos, ¿no? Pero yo creo que hay ese momento para la familia, los amigos que nos quedamos, que nos queda ese vacío. Y Sí. que eventualmente pues Dios lo llena con su amor y su misericordia. Gracias. Pero lleva tiempo, ¿no? No es de momento que se llena, sino que hay que entretejer poquito a poquito. Yo quiero decir algo. Sí, 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 sí. Soy Agar. Sí. A mí me gustó cómo presentó la queja, la petición y la esperanza. Porque cuando perdemos a una persona, decimos, ¿por qué fue? Esa es la queja. Nosotros nos quedamos sufriendo y ellos ya están en la presencia del Señor. Sí, 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 sí. Y la esperanza es que como creyentes sabemos que vamos a estar un día con ellos otra vez, pero nos quedamos aquí tristes porque somos humanos. Yeah. ¿Okay? Así como Cristo lloró, Yeah. nosotros también lloramos, pero sabemos que Él nos prometió que donde esté Él, vamos a estar nosotros también. Yeah. Muy bueno. Yeah. Y creo que una parte de la respuesta a las dos es acordarnos que el llanto, nosotros muchas veces pensamos que es una debilidad. Cuando muere alguien y hay un funeral, decimos, oh, qué fuerte que estaba, no lloró nada. Como que fuera una cosa buena, admirable, ¿no? Y no voy a decir que todo el mundo, nadie quiere estar llorando así enfrente de todo el mundo, ¿no? No quiere humillarse, además del llanto, pero que hay una fuerza que viene después del llanto. Viene un sentido de, ahora puedo, ¿no? Aquello que nos da miedo, que nos parece ser débil, en realidad es la puerta para un poder, una fuerza y también la fe mejor, ¿no? Gracias. Sí. ¿Puedo hablar, Lujayde? Perdón. Tiene la palabra. ¿Puedo hablar? Oh, ok. Sí, no, algo que me llama un poco la atención y que está también dentro de nuestro contexto cristiano, las personas que no usan el lamento, sino por el contrario. O sea, dice, no hay que lamentarse, hay que darle gracias a Dios y gracias a... Yeah. Hace un mes aproximadamente, una pastora que son de mega church y muy conocidos y todo, no recuerdo ahorita el nombre de ella, porque está en YouTube, por eso lo puedo decir, ¿verdad? Sí. Pero fue esposa o era esposa de un pastor que se llama Richards, creo que se apellida, algo así, Sí. en Texas, me parece. Y entonces acababan de perder, la esposa murió por COVID y todo. Y en una de esas que estaba yo viendo el YouTube y de repente me llamó la atención por el nombre de él y de ella. Y él estaba precisamente diciendo eso. No es tiempo de lamento, yo le doy gracias a Dios porque ella fue una sierva fiel y bueno y todo. Y es cierto, o sea, gracias a Dios por su vida, pero la manera de hacerlo, o sea, confunde porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos dando el consuelo a alguien, ¿verdad? ¿Cómo? Y la misma gente dice, ay, pero sabemos que no tenemos que lamentarnos, sabemos que hay que darle gracias a Dios. O sea, crea como una confusión, ¿no? No sé cómo podamos manejar o cómo podamos, no sé, ayudar. Bueno, primero quiero decir que el punto principal de este estudio de Hacia la Luz es que el lamento es bíblico. El lamento ha sido útil para el pueblo de Dios por cientos de años. Entonces, no estaría el libro de Lamentaciones, no estarían los Salmos, no estaría un montón de estos pasajes que estamos hablando
en estas semanas, en la Biblia, si no cumplieran una función importante que los cristianos primeros y el Espíritu Santo vieron como útil y necesario. Ahora, ¿cómo hacer con gente que no quiere lamentarse? Le voy a decir lo que hago yo y tal vez algunas otras tienen otras ideas. Y un ejemplo es que cuando yo era capellana me tocó en maternidad y muchas mujeres pierden un embarazo antes de siquiera haber nombrado al hijo, ¿no? Entonces a veces están un poco frías, que no saben qué decir. Otra gente, como usted dice, cristianos, que no hay que llorar. Entonces yo dejaba que me dijeran todas esas cosas. Ay, estamos en victoria, bla, 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 bla. Y después yo decía, sí, es verdad, pero es duro a veces, ¿no? Y a veces eso ya era puerta para que ellos dijeran otra cosa, porque yo con decir esa pequeña cosa le había dado permiso a decir la otra cara de la moneda, que a veces esta gente muy religiosa tiene miedo que los van a juzgar. Entonces no dicen nada hasta que uno le abre paso. O también uno puede usar una oración. Y a veces no es que ni siquiera orar, uno dice, mira, yo agradezco, voy a dar gracias a Dios por tu fe, pero también voy a orar, que en esos momentos oscuros o cuando te lleguen las lágrimas o cuando tú sientas eso que te pesa en el corazón, yo voy a pedir que el Espíritu te acompañe en ese momento. Uno no dice, déjame poner las manos en tu cabeza y voy a orar, bla, bla, bla. Uno dice, voy a seguir orando todas las noches por ti y estas son algunas de las cosas que voy a decir. Y de esa manera uno ni empieza un debate de cómo tiene que ser el cristiano, demuestra el amor y abre una puerta o una ventana para que ellos sientan hay una tradición judía de hacer preguntas, ¿no? Como un niño que le hace preguntas a Dios, al Padre en cuanto a la Biblia. Y una de ellas es, el niño dice, Señor, ¿por qué es que el Salmo dice que tenemos que poner estas cosas sobre nuestros corazones en vez de adentro de nuestros corazones? Y el papá responde, dice, tenemos que poner todas estas preocupaciones y ansiedades sobre el corazón para que cuando el corazón se parte, ahí caen adentro, ¿no? Entonces, yo pienso que muchas de las cosas que nosotros hacemos hacia nuestras familias, a personas que encontramos por ahí que estamos dando testimonio, no es apuñalarlo y meterlo en el corazón a duras penas, ¿no? Es planteárselos ahí y cuando llegue el momento que se le quiebra el corazón, esa dulzura de la fe nuestra, de la esperanza nuestra, cae adentro como una miel. Amén. Tenemos a Leti Heredia que quiere compartir también algo. Bien, gracias. Hola Miriam, muchas gracias por traernos esta reflexión. Y al igual que Margarita, yo tenía esa inquietud porque escucho las dos vertientes, tanto de las personas que se lamentan, que lloran, como algunos cristianos que piensan que eso no es de cristiano, es falta de fe, el tú lamentarte y llorar. Y socialmente también no se nos está permitiendo ser vulnerables. Sí. O se ve la vulnerabilidad como un signo de debilidad. Yeah. Y en el mismo capítulo 11 que tú nos trajiste, que es parte del estudio, dice que Jesús lloró también. Jesús lloró, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y siempre mi respuesta cuando yo escucho ese tipo de comentarios, yo digo, si el mismo Jesús lloró ante la tumba de su amigo. O sea, ¿y nosotros qué? Somos carne también. Pero, y no solamente la carne, dice que el espíritu se estremeció en espíritu, conmovió. O sea, debemos permitirnos conmovernos, llorar, y en nuestra debilidad, entonces Dios nos puede dar la fuerza y la fortaleza. Y físicamente retener sentimientos es dañino también para el cuerpo.
Sí. Que el estar demasiado tiempo en la queja no es saludable, ¿no? Bueno, mucho no tengo que responder porque bien lo has dicho tú, ¿no? Es verdad que a alguna gente le cuesta sobrellevar el dolor y que nosotros estamos pensando que ya van 6 meses, ya va 1 año, ya va 2 años. Tenemos aquí presentes personas que perdieron hijos y esas es un duelo que uno piensa, no me voy a reponer en toda la vida, ¿no? Pero es difícil caminar con ellos porque duele a uno dice, yo no quiero estar triste, ya pasó 3 años, lo que sea, pero esa persona permanece y creo que también sin juzgar, decir, es mi oración que puedas de vez en cuando sentir un poco más de alegría también, o que te vuelva el gozo en el Señor, depende de la persona, ¿no? Yo creo que es un don, con esto es lo último, es un don dejarnos ser vulnerables con otras personas. Y cuando pensamos de las ancianas que nos han bendecido, muchas veces esas ancianas que nos bendicen son personas que tienen esa cualidad de que uno quiere estar siempre abrazado por esa persona o quiere ser siempre bendecido por esa persona, es porque han sufrido mucho y no han tenido miedo al sufrimiento. Así que parte de esto, yo pienso, a veces me hago la imagen, cuando tenga 80 años, quiero ser una de esas personas ancianas que todo el mundo se le puede acercar porque no los voy a juzgar, no va a resengar, ¿no? Lo que iba a decir es, creo que es un talento, una gracia de Dios, algo que no me gusta, pero siento que es un don de Dios, que a veces cuando estoy orando en una muerte o algo, se me viene el nudo a la garganta y no puedo seguir hablando sin ponerme, o me pongo a llorar o tengo que estar en silencio porque... y antes me daba una vergüenza cuando recién era pastora, pero después me di cuenta que es algo que Dios me dio, que es parte de la consolación del Espíritu. Pero es un reto para todos, esto de encontrarnos en un mundo donde, ¿se acuerdan el primer slide era de los cementerios y qué creemos de la muerte y por qué la gente muere? Todas estas cosas influyen en cómo nos lamentamos, cómo usamos el lamento y cómo consolamos a otras personas según qué actitud tienen ellos hacia la muerte. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna pregunta? Celia, adelante. Bueno, quería compartir con ustedes que verdaderamente los que organizan estos webinars escogieron a la persona correcta para este. La reverenda Shelton ha oficiado una gran cantidad de funerales en mi iglesia en los momentos en que por una u otra razón no tenemos pastor. Y al final de los funerales, las personas me dicen, Lupita, usted puede asegurarse que cuando yo me muera, la reverenda Shelton va a oficiar mi funeral. Y entonces ella tiene esa sensibilidad para tratar esto y poder darle esperanza de que hay una vida y que Dios va a estar con nosotros. Eso es lo primero. Gracias, reverenda Shelton, por algo precioso lo que aprendimos hoy. Lo otro es que me preocupa de los abuelos y el papel que los abuelos hemos jugado en esta pandemia. Y mi papel fue bien fuerte de no dejar que ninguno viniera, porque tenía miedo de que si venían y nosotros nos pasaba algo, por todos mis hijos viven por diferentes estados, ellos iban a tener ese cargo de conciencia toda su vida.
Y entonces, al final, cuando llegó diciembre, yo no estaba segura si había hecho bien o mal, porque ya casi un año sin ver a mis nietas y solo tengo 3 nietas. Somos una familia no tan grande, pero no tenemos muchos nietos. Y entonces en eso se contagió una persona que yo conozco. Y hablando con Brenda, yo le preguntaba, ella me empezó a hablar y yo dejé como, ¿verdad? Que hablara mucho. Pero al final le dije, nosotros siempre llevamos en nuestro corazón que pudimos hacer más por las personas. Pero Brenda, usted fue muy buena nuera y su esposo muy buen hijo. Tengan eso en su corazón, que le dieron hasta lo último a su papá y a su suegro. Y ahí fue que ella empezó a hablar. Sí, pero nos queda el cargo de que si no hubiéramos dejado, que no lo hubiéramos pasado a ver a la nieta, el esposo estaba contagiado y no lo sabíamos. Ahí fue que ella empezó a hablar. Entonces ese cargo de conciencia les quedó a ellos y hemos estado orando juntos para que sepan que no lo hicieron a propósito. Ellos no sabían que este otro señor estaba contagiado. Y ese es lo que a mí me preocupa de este virus, que a pesar de que, además de que tenemos tanta cosa, estamos con eso de que después de que mueren queda ese cargo de que no se pudo estar con ellos, que estuvieron solos. Pero lo grandioso es que por alguna razón nos hemos unido más, ya sea por teléfono, por conferencia. Yo hoy estoy viendo personas que no veía antes y estoy feliz. Yo no conocía a Amy y ahora la sí. Yo siempre Llevo 25 años tratar de juntar estas dos mujeres. Y ahora conocí a Amy y he visto personas, Elena, que han conversado tan lindo. Así que el Señor es bueno y siempre aprendemos algo y Él tiene un propósito. Eso es lo que a mí me alienta, que el Señor tiene un propósito. Gracias. Gracias. Gracias, Celia. Y en particular ese punto del sentido de culpabilidad que no, yo dije, bastante cosas pesadas estoy hablando, voy a dejar ese tranquilo, pero usted lo ha traído a la conversación. Gracias. Es bravo. Es bravo. ¿Alguien más? Yo quiero hacer un comentario. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Betania Figueroa de República Dominicana, pastora de la Iglesia Evangélica. Muchas gracias. Hemos conocido. Estamos también por aquí en un tiempo de luto. Al principio de la pandemia falleció el que era mi esposo. Pero yo quiero hacer referencia a las imágenes del cementerio, que me llamó mucho la atención la niña que está como jugando con la cruz. Entonces, yo me reía porque mientras los adultos vemos el Camposanto como ese lugar sagrado, los niños no tienen límite para jugar. Y debemos ser más niños y tener más confianza en los espacios, ¿no? Quizá botar los temores. Como fue tan rápido, así como decía Elena, aunque ella fue de las pocas personas que me acompañó en este momento, mi esposo está enterrado en una de esas tumbas, así de un panteón. Y ahí entierran a las personas más humildes. Y a él le gustaba la canción Yo me muero como viví. Y sus amigos le pusieron esa canción. Yo me muero como viví. Y quizás al tener que reflexionar sobre la muerte y tener el valor de aceptarla, no el valor, porque es algo que está ahí.
y quien les habla. Te acompañé mucho también a la pastora Nidia Román, que también partió y también nos enluta. En muchas ocasiones yo fui la persona que tenía que asistir cuando un hermano de la iglesia fallecía. Y realmente cuando uno está frente a la congregación, a un grupo de hermanos, y ha vivido, es distinto, es mucho más, adquiere mucho más sentido las palabras y creo que pensamos más en lo que le vamos a decir a las personas. Y creo también que me gustó también la referencia del marco. El lamento nos da esa posibilidad de marco. Porque también he tenido personas que esa misma experiencia, dejar de ir a la iglesia porque falleció su mamá y si su mamá dejó de asistir, ya no tiene que ir. ¿Dónde está Dios si se llevó a mi mamá? O personas que se desesperan tanto. Hemos tenido casos muy trágicos donde se entierra la madre en un mes y al otro mes hay que enterrar al padre. Y la gente pregunta, ¿dónde está Dios? O una niña pequeña, como me tocó, y el padre me preguntó, pastora, ¿dónde está Dios después de haber orado tanto por mi niña? Entonces, el lamento, como hemos aprendido en este tiempo, tengo el material y participé en la primera presentación del libro. Creo que es un gran aporte que nos hacen y quiero agradecer porque nos da esa posibilidad de ofrecer ese marco y esa apertura para molestarnos con Dios en algún momento. Exacto. Y al mismo tiempo dar gracias. Yo tengo el recordatorio de Agapito, que era mi esposo, y yo le digo, ¿qué tú haces ahí adentro? ¿Qué tú haces ahí adentro? Sí. Tú me dejaste aquí ahora. ¿Qué hago yo? Entonces, es un tiempo difícil, tiempo de mucha soledad en medio de la tristeza, pero no estamos solos. Dios está con nosotros. El Espíritu Santo de Dios nos acompaña y nos consuela. Y con esa misma consolación podemos consolar a otros. Muchas gracias y gracias a Ruth Román por invitarnos a participar de esta lección. Cuando yo la leía digo, es muy fuerte, voy a llorar mucho. Pero es necesario, es parte de la vida. Yo he aprendido que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aún estos momentos de tristeza y de dolor no nos van a faltar, pero Él está con nosotros. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Amén. Betania, creo que te conocí cuando fui en el grupo con Justo González a un retiro de pastores. Sí, y una de las cosas que me impresionó del grupo de ustedes era que trabajaban tan duro, porque la responsabilidad de ser pastor allá en la República Dominicana es inmensa. Es como que los miembros eran 20, pero usted está ministrando a 1000 personas. Y que para muchos de ustedes el único refugio que tenían era la familia. Así que se le ha ido no solo su compañero de vida, pero el espíritu va a tener que encontrar otros medios para reanimarla y levantarle los brazos a todos ustedes que son Moiséses allá en la República. Sí. Muchas gracias, encantada de reencontrarnos.
Sí, sí, sí. Sé que podríamos charlar mucho tiempo, pero me suena que hemos llegado al momento de clausura. Gracias a todos que han compartido, me han bendecido y me han enseñado cosas, así que ese es el proceso, que nos ayudamos y enseñamos mutuamente. Voy a volver a poner el screen share con la oración final y con eso damos fin a este estudio. Y no se olviden de volver el mes próximo para hablar de cómo el lamento por la vida. Hoy hablamos del lamento de la muerte, ahora viene el lamento por la vida. Dios de la vida, pueden unirse a mí si quieren con micrófono o sin micrófono, como les venga mejor. Dios de la vida, hiciste por nosotras lo que no podríamos hacer por cuenta propia. Nos ofreciste libertad cuando estábamos cautivas de la muerte. Concede que elijamos vivir perdonadas y liberadas por ti, por medio de Jesucristo. Amén. Es la oración del libro de estudio, que después de todo lo compartido parece muy sencillo, pero no todas las oraciones son lamento, y que esto nos sirva de bendición, que Dios hace por nosotros siempre, lo que por cuenta propia no podemos lograr. Que Dios les bendiga y les guíe y les reanime en su espíritu. Amén. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Verdaderamente sé que ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Me imagino que al igual que a mí, pues han pasado muchas cosas por nuestras mentes, pero damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad. Amén. Quisiera dar gracias por nuestras hermanas de la República Dominicana. Gracias, Ruth, por haberlas invitado. Nos sentimos gozosas por ello y esperamos que nos sigan acompañando en estas iniciativas que estamos trabajando. Para todas, Amén. Que la paz del Señor continúe en ustedes y que podamos continuar siguiendo adelante en este llamado al que Dios nos tiene. Así que mil gracias nuevamente y el mes próximo nos volveremos a encontrar. Amén. Dios les bendiga. Amén. 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 Gracias. Bye.